Hola, buenas tardes. Estamos hoy reunidos aquí en la Casa de las Culturas con motivo de la celebración de la Semana contra la Discriminación Racial. El objeto es reflexionar, debatir sobre los vacíos que crean o que originan los procesos migratorios. Todo en torno a un eje vertebrador que es el trabajo que ha realizado Pablo Ibáñez, fotoperiodista, que ha analizado aquellos espacios vacíos y lugares de migración. Para ello vamos a contar en esta mesa de debate con aportaciones de distintos puntos de vista. En primer lugar, contaremos con Félix Rivas, que desde su visión como etnógrafo va a analizar la obra de Pablo y va a profundizar en procesos de deshumanización que a veces conllevan los procesos migratorios y lo que él denomina cuerpos ausentes. Contaremos también con la aportación de Isabel Pérez, periodista, experta en Oriente Próximo, y que ella, desde su visión, desde su experiencia, desde su investigación, analizará el racismo que se produce en determinados espacios conflictivos, espacios bélicos, como por ejemplo Palestina o Líbano. Finalizará este primer bloque de la mesa de debate con la experiencia cómo lo ha vivido Pablo Ibáñez, el periodista que he comentado es el eje de esta mesa, cómo ha experimentado todo este proceso. Posteriormente, contaremos ya desde un ámbito más local, más de la ciudad, aportaciones personales de personas que en su momento iniciaron un proceso migratorio. Bueno, deciros que, como nos veis, estamos adaptados a la situación de pandemia con nuestra mascarilla. Estamos emitiendo en directo en YouTube, en la página web y en Zoom. Y perdonar un poco por el retraso, por temas de tecnología. La grabación estará visible a través de la página web hasta el 4 de abril. Y os invitamos a que participéis. Para ello, a lo largo de la exposición, podéis ir lanzando preguntas a través de YouTube o reflexiones también, que al final de la sesión podremos compartir entre todos. Dicho esto, sin más preámbulo, doy la palabra a Félix Rivas. Hola, buenas tardes. Yo tuve la oportunidad de compartir dos trabajos fotográficos y periodísticos, entre periodísticos y etnográficos, con Pablo. La verdad es que fueron muy interesantes. En los dos casos se trataba el encargo consistía en ofrecer el retrato de una serie de personas de un colectivo. Pablo se encargaba de hacer el retrato fotográfico y yo me encargaba un poco de, a partir de los testimonios que recogía de estas personas, ofrecer un retrato por escrito de estas personas. La verdad es que en los dos trabajos lo que me pareció más valioso del trabajo de Pablo era sobre todo el respeto que mostraba por las personas a las que estaba fotografiando. No solamente el respeto que mostraba a la hora de hacer las fotografías, sino luego en las propias fotografías. Yo creo que eso se mostraba también. Claro, esto resulta un poco paradójico si lo comparamos con el trabajo que nos ofrece en esta ocasión, porque es un trabajo que, lejos de ofrecer retratos de personas, lo que ofrece más bien son las imágenes de espacios vacíos, de cuerpos ausentes, que quedan una vez que una serie de personas han pasado o ya nunca van a pasar por esos espacios de migración y de frontera que él fotografía. Me parece que es un poco como el reverso, pero en última instancia el respeto que mostraba en los trabajos que pude compartir con él, yo creo que aparece aquí también. Lo que ocurre es que este vacío que nos muestra en sus fotografías Pablo no solamente es el de esos cuerpos que ya están ausentes, sino que también es la presencia de todas aquellas estructuras que los estados o los gobiernos ponen en marcha, construyen para realizar una gestión de las migraciones. Y en ese sentido, en algunas ocasiones puede ocurrir que estas políticas tengan efectos deshumanizadores. Por ejemplo, en algunas de las fotografías se ve muy bien una serie de pasillos formados por vallas que es una tecnología de control del paso de las personas que en realidad ha estado ensayada previamente
en explotaciones animales de ganadería. Bueno, pues ejemplos como este, y hay otros más también, nos plantean un debate que me parecía interesante traer aquí, que es el de el valor que tiene la vida de cualquier persona, porque con estas políticas migratorias los estados pues le dan un valor diferente a unas y a otras. Y esto conecta, creo, pues con el tema principal de esta semana, que es el de la discriminación racial. Para responder un poco a esta pregunta, que es, en última instancia, la de si es posible que, por ser persona, una persona tenga más valor que otra, pues yo traigo aquí un poco las reflexiones de una filósofa y antropóloga norteamericana, que yo creo que hace grandes aportaciones a este debate, que es Judith Butler, que ella lo que plantea es que tal vez una de las claves para determinar el valor que se le da a la vida de las personas es evaluar si una vez que esa persona o esas personas han marchado, ya no están, si hay alguien que queda y que le llora. Lo que hace es que le da al duelo, le da ese valor de indicador de la dignidad, del valor que puede tener una persona. Claro, Judith Butler, para llegar hasta aquí, se basa en una idea que ya viene de muy atrás, y es que las personas no somos meras individualidades. Las personas, nuestra identidad, lo que somos, siempre se construye en relación a otras, a través de las relaciones que establecemos con otras y que otras establecen con nosotras. Y de ahí va a dos conceptos que a mí me parecen clave en este tema y en la obra, yo creo, también de Pablo, que es el de la vulnerabilidad y el de la interdependencia. Judith Butler dice que estos dos aspectos son esenciales, son algo intrínseco del ser humano. De hecho, hay muchas ocasiones a lo largo de nuestra vida en la que necesitamos del apoyo, el sostén de alguien para de verdad continuar viviendo, como por ejemplo, nada más nacer o cuando ya somos muy mayores o en una enfermedad. Hay muchas circunstancias. Y lo mismo que cada una de nosotras necesitamos de los demás también necesitan de nuestro sostén, de nuestro apoyo. Yo creo que esto se ve bastante claro en las fotografías de Pablo. Y de hecho yo invito y animo a que os acerquéis al Centro Cívico de las Esquinas del Psiquiátrico a ver la exposición, que también se puede ver online, y que cuando lo estéis haciendo os hagáis esta pregunta. De las cosas que me hacen sentir estas fotografías, ¿alguna de ellas es esta sensación de vulnerabilidad o de interdependencia? Yo, al menos viendo la exposición, lo he sentido, estas dos sensaciones. Pero al mismo tiempo también, aunque hablábamos antes de que estos paisajes que fotografía Pablo podían ser deshumanizadores, lo que vamos a hacer también es que siempre que haya un cuerpo humano vivo, siempre va a haber una persona humana. No se puede deshumanizar del todo nunca a una persona, eso es imposible. Y yo tengo como una intuición, esto no lo he comentado con Pablo, pero venga, me lanzo a la piscina, de que estas sensaciones de vulnerabilidad y de interdependencia están también en el propio Pablo. Cuando ves las fotografías, creo que da también la sensación de que detrás del objetivo hay también una persona, yo creo que suficientemente valiente, tan valiente como para mostrar también a través de las fotografías esa vulnerabilidad y una apuesta también política y social de esa interdependencia, de que todos nos necesitamos a todos. De alguna manera yo creo que lo que hace es responder a esa pregunta que nos lanzaba Judith Butler, de qué vidas ausentes son las que merecen ser lloradas. ¿Cuáles son las vidas que tienen valor, realmente valor? Yo creo que la respuesta que aporta las fotografías de Pablo es que son todas. Todas las vidas de todas las personas merecen ser lloradas, todas tienen valor y por encima de todas también, pues aquellas que están llevando un paso migratorio, un camino en busca de una vida mejor. Esa es, desde luego, en primer lugar. Gracias. Gracias.
Gracias, Pablo. Ahora va a hablar Isabel Pérez. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Bueno, partiendo también de las fotografías de Pablo, hablando de esos vacíos que provocan los procesos migratorios, quisiera empezar diciendo, bueno, pues el vacío, hablamos de un vacío de humanidad, como estamos ahora escuchando, ¿no? Un vacío de humanidad porque las murallas, bien estén pues, edificadas o estén hechas con alambres de espinas, ¿no? Me recuerdan a lo que dijo Theodor Herzl, que es uno de los teóricos del movimiento que colonizó Palestina, del movimiento sionista. Dijo que en Oriente Medio iban a crear un país que iba a ser el muro que separaría Europa y Asia, que separaría la civilización y la barbarie, ¿no? Y ahí empieza esa pincelada o esa brochaza de racismo puro y duro. Viendo las fotografías de Pablo, me pasaron por la cabeza dos países que conozco muy bien porque he habitado en ellos, he vivido y he trabajado, que uno es Palestina y otro es el Líbano, ¿no? Donde han llegado muchas de esas personas que habrá visto Pablo en esos viajes, ¿no? Personas venidas de Siria. Empiezo por el Líbano porque tiene una cuestión muy peculiar y es que en el Líbano, hoy por hoy, según ACNUR, 1 de cada 4 personas es una persona refugiada, ¿no? Y está sufriendo en ese país no de destino, de refugio, sino de tránsito, un racismo no solamente de la sociedad, sino también institucional, ¿no? Es uno de los peores racismos que he visto en mi vida. No hablo obviamente de toda la población libanesa, pero de una gran parte importante. Recientemente ha sucedido, por ejemplo, con el tema de las vacunas, ¿no? Hay todo un debate en el Líbano de si el Parlamento aprueba inocular esas vacunas de la COVID-19 a las personas refugiadas sirias y palestinas o no. En un principio va a ser que sí y al final, pues, resultado de ese racismo, de las presiones que han hecho políticos y políticas a través de Twitter y sus redes sociales, se ha paralizado la inoculación de las vacunas a las personas refugiadas en el Líbano. Las personas que mejor saben, que mejor conocen este racismo en el Líbano, no son las sirias, sino las que llegaron antes, que son las palestinas, que fueron expulsadas de la Palestina histórica en 1948 y uno de los países de Oriente Medio a los que llegaron fue el Líbano, ¿no? Y los campos de refugiados del Líbano, de los cuales huyen hacia el exterior, hacia Europa, son uno de los mayor peligro para la vida de niños y niñas que he visto también en mi vida, ¿no? Pues cables eléctricos colgando, agua, humedad por todos lados, escaso o nada saneamiento, no hay agua potable, mugre en todos los sitios y hay armas. Entonces, pues en estos lugares, ¿no? Si ya tienen bastante las personas refugiadas palestinas para soportarlo, se ha introducido también el elemento terrorista, ¿no? El elemento de Daesh y personas salafistas de a pie o gente buscada por la ley que se aloja en campos de refugiados, ¿no? Entonces, para más Inri, lo que tienen que asumir las personas refugiadas con esa mala reputación que no es la suya. La llegada pues, de refugiados y refugiadas de Siria ha sido tal que la gente del Líbano pues, ha brindado su más generosa parte racista, ¿no? Ahora, si antes eran racistas con las personas palestinas, ahora también o más lo son con la gente siria, ¿no? Y si aquí en España estamos hartas de escuchar bulos racistas, ¿no? Contra las personas racializadas, allí yo, por poneros un ejemplo, es tal el nivel que en una televisión muy conocida libanesa, de televisión Al Jadid, decían en un reportaje que había aumentado los casos de cáncer debido a las personas refugiadas sirias. Y el problema es que no existe ahí un mecanismo de contrabulos, ¿no? de desmentir ese bulo que luego salgan en medios de comunicación y tengan la misma dedicación. No existe en el Líbano y siempre queda, ¿no? Miente que algo quedará. El hecho es real, ¿no? El hecho es que sí que han aumentado los casos de cáncer en el Líbano, pero fue y es debido al aumento de residuos sólidos y que conlleva pues llevar a que la responsabilidad es de la corrupción del Estado libanés y no de las personas sirias, obviamente. También aquí remarcar que existe una gran aporofobia, ¿no? Esa fobia al pobre, que si no todas, la gran mayoría de personas racistas la tienen, ¿no? En el Líbano se ven a personas sirias con coches de primera gama,
acudiendo a restaurantes o pubs carísimos, llevando una vida muy cómoda, ¿no? Mientras que contrasta ver a personas de su mismo país que tienen que mandar a sus hijos e hijas, a niños y niñas a la calle a pedir o a trabajar limpiando pues, los coches que paran en los semáforos, ¿no? En las lunas de los coches. Entonces, pues como veis, esas personas, como sabréis, os podéis ya entender y obviar, esas personas ricas no sufren de ese racismo, sino las personas pobres. Eh, en Palestina, por ya introducir al segundo país que he experimentado y he visto ese racismo, es que partiendo de las fotografías, de las fotografías de Pablo, es que hay varias que me recuerdan a los checkpoints, a los controles militares israelíes en el territorio palestino ocupado de Cisjordania, ¿no? Con esas vallas, ¿no? Que en su momento se llenan de gente apelotonada, subiéndose por encima de las vallas porque no caben. Y lo que es peculiar en Palestina es que no es un proceso migratorio cruzar esos checkpoints, esos controles militares, sino que es un proceso diario de cruzar una frontera que es una frontera no de jure, sino una frontera de facto que les ha sido impuesta, ¿no? Desde el colonialismo que está ahí en Palestina histórica. Hablo, por ejemplo, de tener que cruzar esas vallas, esas fronteras de facto, si tienes que ir a dar a luz a un hospital, con el esfuerzo y con todo el sufrimiento físico y psicológico que supone, o tener que ir cada día a trabajar y pasar por allí, ¿no? Además, en 2016, el pueblo palestino también se lanzó, especialmente desde la Franja de Gaza, que como sabéis está bajo ocupación desde hace más de 12 años, se lanzaron a las rutas del Mare Mortum, ¿no? Consolidadas por las mafias, no solamente en Libia, sino también en Egipto, ¿no? Entonces las personas, sobre todo jóvenes de la Franja de Gaza, intentaban huir a través de esas rutas de la muerte, para las cuales antes de llegar tenían que pasar por otra ruta también muy letal, que es la península del Sinaí. Primero tenían que pagar la mafia de dentro de la Franja de Gaza, que les permitía cruzar la frontera de Rafah con Egipto, y después cruzar el Sinaí, como digo, que estaba apestado de salafismo de Daesh, y una guerra, ¿no?, entre Daesh y el ejército egipcio que no dudaba en disparar ante cualquier movimiento que supusiera algo sospechoso, ¿no? Entonces es un gran peligro. Luego, para llegar, por ejemplo, a ocasiones, como ya sabéis, en una de ellas entrevisté, que no llegan ni siquiera a su destino, ¿no?, de refugio en ese proceso migratorio, sino que se hunden en el mar y mueren. Uno de los jóvenes que entrevisté en la Franja de Gaza me contaba que las mafias no les habían contado que tenían que nadar y ellas no sabían nadar. Entonces vio como una madre murió con su hija, ¿no?, ahogada, sin él poder hacer absolutamente nada. Pero estos malos tratos no solamente son para migrar, como digo, sino también para viajar, ¿no? No te permiten viajar, tienes una cruz encima y te lo hacen para recordar que no tienes derecho a viajar, ¿no? Esto ocurre, por ejemplo, desde hace muchísimos años con los palestinos de Gaza. Recuerdo cómo mi suegra palestina me contaba que para viajar a Argelia, donde trabajaba su marido, viajar con sus 2 hijas y 3 hijos suponía días durmiendo en el aeropuerto del Cairo. Hoy en día son días durmiendo no dentro de un aeropuerto, sino a la intemperie y sin cuartos de baño porque los han retirado, ¿no? Por tanto, pues deciros que todos estos procesos migratorios están llenos de inhumanidad, explotación, mafias que trafican y que al final casi siempre salen bien paradas. En cambio, los que salen mal parados son los y las refugiadas que buscan otro país para desempeñar su derecho a la libertad y a una vida digna, ¿no? Y que para acabar con el racismo aquí, que sé que tanto nos impregna, en espacios públicos y privados, pues deberíamos abrazar la empatía, ¿no?, y abrirnos a una información veraz y contrastada y no a los bulos, ¿no?, que xenófobos y racistas. Que, por ejemplo, iniciativas como esta charla, fotografías de Pablo, vamos a oír también a Olga, Minetu y Seiduba, pues son imprescindibles para combatir el racismo. Y ya para finalizar, como dijo Nelson Mandela, nadie nace odiando a otra persona por el color de la piel, ¿no? Y que la gente aprende a odiar, pero también se le puede enseñar a amar. Y esto tendría que ser aquí mismo, puede ser aquí mismo sin tener que viajar y debe ser ahora.
Bueno, seguiremos con Pablo. Él va a poner voz a su trabajo. Él es un fotoperiodista muy joven, pero con una experiencia laboral muy larga, muy interesante, que os animo a que sigáis y que está marcada por su compromiso social. Pablo, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Por la parte que me toca voy a centrarme en la parte fotográfica y visual. Yo con esta exposición parto con un planteamiento que es el reflejar las consecuencias de las decisiones políticas en fotografía y en imagen. Hago una fotografía más reposada, no tirar tanto de un fotoperiodismo clásico o una fotografía de prensa que he practicado en otras veces, sino una fotografía más de paisaje y de arquitectura. Con estas fotos hablo de las personas sin estar presentes ellas en las imágenes. Cuando estuve en los Balcanes en 2016 y en Melilla en 2017, hice reportajes en el día a día de lo que allí sucedía. Es decir, pasaba un hecho noticiable, íbamos y lo contábamos, ¿no? O nuestro mismo viaje en sí, pasando por los diferentes países, y lo que encontrábamos allí era la noticia inmediata. Pero bueno, creo que cada creador o creadora, fotógrafo o fotógrafa, de forma latente tiene sus propios temas e intereses que allí donde va los va fotografiando, y es un poco el hilo conductor. Y el hilo conductor también es cómo se refleja, cómo es la misma valla o las consecuencias de las mismas políticas, la valla que separa Idomeni de Macedonia que la que separa Melilla de Marruecos. En febrero-marzo viajé a Grecia, y a lo que fuimos nuestro primer destino fue el campo de refugiados de Idomeni. Allí justo fuimos cuando vimos las imposiciones de los países de acogida, es decir, el cierre de fronteras que hubo. Previamente había habido varias restricciones, ¿no? Y entonces eso se materializó en una doble valla de 30 kilómetros que separaba Macedonia de Grecia. Esta valla impedía el tránsito entre países, y allí en Idomeni encontramos a miles de personas atrapadas que querían pasar y proseguir su viaje hacia donde querían solicitar el asilo. Pues eso se vio totalmente truncado por las distintas políticas tomadas en los países que supuestamente iban a acoger a esas personas. Es decir, los países de centro de Europa, del norte de Europa, decían que cerraban la frontera, y allí en cascada todos los países tomaban la decisión de no aceptar a más personas. Entonces ocurrió que en Grecia, aparte de las pateras que llegaban en Lesbos, las personas no podían subir hacia los países de acogida. Frente a una Grecia masificada, con mucha gente que no podía transitar, cuando cruzamos y seguimos nuestra ruta, encontramos que los países de la ruta balcánica, como Serbia y Eslovenia, estaban totalmente vacíos. Eran lo que comúnmente se llama para las mercancías una logística enorme y descomunal, muchísimos recursos y una arquitectura y unos campos totalmente vacíos. Es decir, el cierre fronterizo se nota a los dos lados de la frontera. Pudimos ver cómo no había nadie, nadie o casi nadie en los campos, y eso es un poco el reflejo de ese vacío de las políticas que se toman, lo que intento mostrar en las fotografías. Luego, más tarde, en el 2017, viajé a Melilla. Si bien en el 2016 encontramos una situación que se dio de una forma muy coyuntural, que luego se ha mantenido en el tiempo, en Melilla encontramos un sitio que está normalizado, ¿no? Una situación de violencia y de racismo totalmente normalizado, y que una de las cosas arquitectónicamente hablando más grandes allí es la doble valla
que lleva ya muchos años instalada, que esta valla hace como si la misma ciudad autónoma de Melilla fuese una cárcel a cielo abierto, porque para pasar al ferry pues es casi imposible, porque hay muchos controles y demás. Es decir, la gente en el CETI pueden entrar y salir, pero desde luego, al ser un sitio tan pequeño, de allí no se pueden mover. Y bueno, ya para acabar, quería acabar agradeciendo, bueno, a la Casa de las Culturas, a Concha Susana, a Mercedes y también a Laura, y luego a las personas que están en esta mesa y que la hacen posible, que es a Félix, Isabel y Olga, a Minetu y a Seiduba, y a los técnicos de sonido que se lo están aquí currando también. Luego también a mis seres queridos y amistades que me han apoyado. Y luego querría hacer una mención especial a Arainfo, que es el periódico en el que he trabajado muchos años y que sin su apoyo, sobre todo en el viaje a los Balcanes, esta exposición hoy no sería posible. Y ya, por no alargarme más, si puede pasar al otro turno, y si acaso mencionaré más cosas en la última parte. En las preguntas. Muy bien, si Pablo. Muchísimas gracias, Pablo, Félix, Isabel. Ahora vamos a pasar a un segundo bloque de la mesa, más local, más centrado en nuestra ciudad, en nuestro entorno más próximo, convivencias más personales. Vamos a contar con la presencia y con las aportaciones que van a hacer 3 personas a las cuales quiero agradecer ya en primera instancia, no solamente por su colaboración aquí en la mesa, sino por su colaboración con la Casa de las Culturas continua y bueno, que esto es de agradecer, ¿no? Entonces empezaré a hablar a Minetu Herrer, ella es saharaui, continuará Olga Pineda, que es de Perú, y terminará Seiduba Kumbasa, que es de República Guinea. Minetu, cuando quieras. Reflexiones que seguro ya han empezado, pero seguirán por las compañeras. A mí me gustaría hoy hablar del vacío que supone el ser una persona que solicita la apátrida aquí en España o concretamente en Aragón, ya que estoy en la asociación Lefri como acompañante a personas que están solicitando el estatuto aquí en Zaragoza o en Aragón. Pues me gustaría hablar del caso de mi amiga Rabat, que le denegaron ayer el estatuto de apátrida. Después de 2 años en Huesca, tuvo que volver a Tinduf, Argelia, donde están los campamentos refugiados saharauis, con su hermana mayor que iba en silla de ruedas. Vivimos en un sistema global organizado en Estados-naciones, como sabemos todas, que cumple con las exigencias de un mercado capitalista salvaje, donde a las gentes refugiadas o apátridas se nos niega la posibilidad de autogestionarnos en nuestros propios territorios. Sabemos que los campamentos saharauis existen, o ese vacío administrativo en el que vivimos las saharauis, para el Estado español, quien es la actual potencia administradora del territorio, como que no, es como un vacío, pero a la vez te obliga a llenarlo de muchísimos conocimientos, de un montón de información, como puede ser una persona que es solicitante de apátrida, conoce muchísimo mejor a la administración española que las personas que son funcionarias, o ha viajado muchísimo más que una persona que vive en Moncayo, o que se le ha negado ocupar el espacio que le correspondería, que es el Sáhara ocupado actualmente, que es el Sagi al-Hamar, Río de Oro, ¿no? Como lo haría cualquier moncaíno entre sus almendros, ¿no? Se nos niega esa capacidad de ocupar ese espacio que se nos ha dejado en el vacío, y nunca mejor dicho, una zona desértica, ¿no? Pero desgraciadamente la cadena de expolio de recursos naturales que se da entre el norte y los sures globales, pues nos ha dejado a las saharauis en ese limbo, ¿no? Donde hay un territorio que tiene unos recursos naturales y está al servicio de empresas que lo explotan sin contar con esas personas, y que nos obliga a esa migración forzada, ¿no? que
que nos ha llevado hasta aquí. Y cuando en este caso la A, esa que para mí la apátrida, ¿no? Esa A de vacío, es una negación que te deja en un vacío administrativo, significa, pues eso, muchas cosas. Pues ayer se me ocurrió que para mí, si me preguntaran qué es eso de apátrida, pues eso, pedir todo el rato favores, aunque se te caiga la cara de vergüenza por esa aporofobia de la que hablaba antes la compañera, que llevamos intrínsecas a las personas, pero también es esa vulnerabilidad de la que hablabas antes, como que te atrincheras y desde ahí abres pues esas posibilidades de vida para llenar ese proyecto personal que tú tienes, ¿no? Gracias a las personas, por ejemplo, que viven aquí en Zaragoza, que nos hemos juntado hoy aquí, o posibilitamos entre todas esos proyectos personales que al final pues, van a contribuir al crecimiento comunitario, da igual que me encuentre aquí o que me encuentre en los campamentos refugiados. Significa incertidumbre también, significa que si eres mujer con diversidad funcional, es una misión imposible asentarte en Huesca y te obliga a hacerte tu camino de vuelta a los campamentos refugiados a tu casa. También significa, si eres mujer y con orientación sexual no normativa, estás aún más invisibilizada. Y significa no poder desconectar de Internet, no vaya a ser que tú dejes tu propio vacío, ¿no? Como que también estamos obligadas a estar conectadas, las personas que emigramos forzosamente. Y bueno, quería hablar también de nuestra capacidad de resiliencia y de la trinchera de la vulnerabilidad frente a la adversidad. Pues eso, y me gusta recalcar, como veníamos diciendo, de no caer pues eso, otra vez en el vacío, otra vez en la negación de la existencia humana, pues no, pues que somos generadoras y creadoras pues, de espacios como este, ¿no? Y capaces de reflexionar de esas políticas que nos atraviesan y que nos obligan a migrar o a buscarnos el pan allá donde lo podamos encontrar, ¿no? Como Le Fric, de hecho, significa eso, como el conjunto de jaimas que van asentándose ahí donde caiga agua para poder pues, pastar o posibilitar la vida. Así que, entre todas, pues creo que lo hacemos posible. Gracias. Muchas gracias, Aminetu. ¿Olga? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Olga. Perdón. Mi nombre es Olga, soy una mujer quichua de la Amazonía ecuatoriana. Pues llevo aquí ya 18 años. Llegué aquí en el 2003 con mi hijo pequeño de 2 años, Dani. Y bueno, después de pasar unos 28 días, porque vine a buscar mercado, justamente y había viajado 5 veces aquí a España, después de hacer la actividad, pues tomé la decisión, sí, dura. Bueno, de momento fue una rabia que se me vino a la mente por la situación de un mensaje que recibí y en realidad tomé la decisión de quedarme. Mi viaje no estaba planificado para quedarme, pues las circunstancias de mi país tuve que quedarme. Y bueno, con el apoyo de un hermano y de una amiga, pues pasé a Valencia, luego a Murcia. En estos 2 lugares trabajé en el campo, plantando y cosechando frutas y verduras. En el 2004 tomó la decisión muy dura, de verdad, de enviarlo a mi hijo a Ecuador, pero siempre fue con un sueño muy grande de traerlos a mi familia. Paso a Zaragoza y en el 2005 consigo los papeles, también después de un trabajo sacrificado aquí. En 2005 empiezo a trabajar muy fuerte, mañana, tarde y noche, con el único objetivo de poderlos traer a mi familia. Los consigo, pues, papeles, la oferta de trabajo para mi esposo y mi hijo mayor, y la oferta de trabajo, como es para mis 2 pequeños, con reagrupación.
Luego pues de tenerlos aquí ya durante ese proceso también, perdón, que viví sola a los 5 años, fue un momento que me decía, Olga, ¿qué haces aquí? Fue un momento de reflexión, sí, pero ¿por qué tomaste esta decisión? Empecé a vivir ya como a pisar, como se dice, en el suelo, a vivir la realidad. El de vivir sola, el de ir experimentando el recuerdo de mi tierra, de mi origen, mis hijos. Cuando me iba al trabajo, pues al ver a un niño, a una niña, a una pareja, la mayor parte era siempre triste y llorando. Pero dije, no, tengo que salir adelante y seguir luchando para poderlos traer a mi familia. En el 2007 los consigo y los traigo a mi familia. Y empezamos una vida, pues, aquí, a luchar junto con la familia. Bien, pero sigue el vacío, sigue el vacío. Una experiencia pues de haber vivido los 5 años sola y el de tener a mis hijos allá, que en realidad ya no era lo mismo, el de estar con ellos. Bueno, la situación del proceso de mi vida que he vivido desde mi niñez y toda esta situación que he vivido, he experimentado lo que es el racismo a nivel, bueno, he vivido lo malo y lo bueno, lo que es el racismo, tanto en mi país, mi propia cultura y aquí. Pero bueno, he sentido fortalecida y recordando siempre con el mensaje que mi madre siempre me transmitía, que cuando yo era niña pues le comentaba la situación que vivía. Y ella me decía, Ushushi, Kami Sinji Warmi Wawamangi, Maitas Puringi, Sinji Shayarisha, Toko Irunaguna Rimangaranguna, Kan Rimapi Ali Rimanaupi, Kai Kambashungu Bicharina Mangi, Man Ali Rimanaupi, Kaita Yaikuna, Kaita Lushina, Kandamanarixina. Lo que decía mi madre, siempre todo ese proceso de vida, de la situación que pasaba, me decía mi madre, Olga, tú eres grande, a donde quiera que vayas, sé fuerte. La gente va a hablar, la gente va a decir cosas negativas. Tú siempre, lo bueno que te hable, pone en tu corazón. Lo malo, que entre por aquí y salga por acá. Y esa es la fortaleza que siempre he tenido durante todo mi proceso de mi vida. Y mi madre, pues también, ella salió de una comunidad del interior de la Amazonía y a la ciudad. Yo recordaba durante todos esos procesos de mi vida que he vivido aquí, que mi madre sentía esa añoranza, esa nostalgia por lo que había dejado allá, su vida, su familia, su tierra. Y bueno, pero ella tampoco se quedó mendigando ni llorando, ¿no? Siempre luchó para que todos nosotros, los hijos, tengamos nuestra profesión. Y aquí igual, me llené de fortaleza. Había un momento así súper duro que cuando había momentos de decir, me muero, me acabo la vida y se acaba aquí mi vida. Pero bueno, lo retomé nuevamente, fortalecida, y empecé a trabajar, a luchar para poderlos traer, que los traje a mis hijos, del sueño cumplido. Y luego, pues al conseguir los papeles, empecé a reciclarme nuevamente, porque, ¿saben? Mi profesión es contable en mi país, y aquí empecé nuevamente a estudiar. No pude legalizar los papeles justamente de universitario, porque en realidad es lo más duro. Lo que hice, lo único es el bachillerato, y dije, bueno, aquí mi gran sueño es que mis hijos salgan adelante y tengan su profesión.
En todo ese proceso, pues venía siempre también, a pesar que tenía mi familia, con ese vacío, con que qué más podía aportar a esta sociedad, a más de mi trabajo, a más de estar bueno con mi familia y todo ello. Conjuntamente con otras compañeras me uní para crear una asociación ecuatoriana que se llama Asociación Cultural Ecuatoriana El Cóndor, que lleva ya 14 años, con el objetivo de poder compartir, de entrelazar esa riqueza con otros países, los encuentros que hacemos aquí en la Casa de las Culturas y ser partícipe de las entidades que realizan sus actividades y compartir y aprovechar y enriquecernos mutuamente de toda esa cultura que existe aquí en Zaragoza. Luego también trabajé como empleada de hogar y en realidad para trabajar como empleada de hogar uno tiene que tener unas diversas profesiones, como psicóloga, educadora, enfermera, bueno, de todo. Trabajé como más de un año, pero al finalizar en realidad tuve una experiencia muy, muy complicada porque la empleada de hogar no tiene derecho a paro y me quedé sin un ingreso, sin nada. Y también con esa experiencia pues me uní a otras compañeras a crear el colectivo de trabajadoras del hogar y de cuidados de Zaragoza, que llevamos 4 años ya, para luchar por el derecho de las trabajadoras del hogar, que es invisibilizado el trabajo de las amas de casa. Y he querido justamente en ese vacío que hablamos, siempre venimos de nuestros países, dejando todo lo que hemos querido, sentimos de ese vacío, pero así con ese vacío, en realidad seguimos luchando y aportando a esa sociedad y justamente pensando siempre con con la única visión del futuro de nuestros hijos por el progreso y el desarrollo de esta sociedad y la nuestra. Ha sido una gran riqueza para nosotros de poder compartir y entrelazar todo este gran poder de enriquecimiento de todos. Continúa Seydouba, de República de Guinea. Hola, muy buenas tardes. Bueno, yo me llamo Seydouba y como ha dicho bien Mercedes, soy de República de Guinea. Guinea Conakry lo solemos llamar para hacer diferencia entre las demás. La mía está en el parte oeste, es una ex colonia francesa, cuyo tenemos el francés como idioma nativo. Bueno, y en primer lugar yo voy a agradecer a las organizadoras de este evento y el hecho que han contado conmigo para participar en este debate y sobre temas muy, muy importantes como los vacíos y el racismo. Bueno, son importantes estos temas, además, aparte de lo general y a nivel particular, yo lo estoy viviendo. Lo estoy viviendo, pero además todo mi recorrido de vida en España, esos temas lo caracteriza. Entonces, hablando de estos temas, yo voy a hablar de mi experiencia, mis experiencias personales, y que son, o sea, todo el recorrido que he tenido en esta vida en España, recordando que llevo 6 años en España, próximo mes de mayo los voy a cumplir, y sobre mi integración.
Entonces, lo primero, que lo sepan, yo soy, como se llaman aquí, uno de estos, los pateristas. Yo he llegado a España hace 6 años en patera. Ustedes pueden imaginar lo que significa esto. O sea, desde una de las costas de Marruecos, principalmente una ciudad de esta zona de Sáhara donde es, sí, Tantán, y de Layún, que es la capital, hasta Tantán, y coger una patera junto con 42 compañeros, incluso 3 chicas. Subieron una patera en una noche, la noche, digamos, las 2 menos cuarto. ¿Ustedes se imaginan lo que puede ser eso, el peligro? Cruzar el mar Atlántico para llegar a España, simplemente buscarse la vida, porque donde uno nace no encuentra lo que unos llaman sus cuentas en la vida, en la sociedad, en las políticas que se hacen. Entonces, los movimientos migratorios están forzados. Entonces, esto fue mi periplo y llegué a España en las Canarias, en Fuerteventura. Yo recuerdo un día 5 en la noche, en aquellas horas, a las 2 menos cuarto, cruzando todo el océano Atlántico, y llegar al día siguiente a las 10 de la noche en el puerto Rosario de Fuerteventura. Y estando durante 3 días antes de subir en la patera, sin comer, sin beber nada. Pues eso, ¿no? Y era tremendo el peligro que suponía. Bueno, desde ahí llegué como cualquiera, y sin nada, sin tener nada, y sobre todo llegaba a un país cuyo no sabía nada de este país, de su gente, cómo piensa, cómo es su forma de ser, de vivir, el idioma, y todo era un mundo nuevo para mí. Entonces, habrá que adaptarse y primero pasar los momentos muy, muy, muy difíciles, porque al llegar así a España, supone que después de las tomas de datos personales, pues medio cárcel, sino decir prácticamente la cárcel, porque te meten en un centro de internamientos, en un CIE, el famoso Barranco Seco de Las Palmas. Yo junto a los compañeros pasamos casi 60 días allí encerrados, sin poder salir y nada, y sin poder hablar con los familiares. Uno llega a Europa con sus sueños personales y dejando todos esos vacíos en su país de origen, pensando que una vez que llegas ya has alcanzado el paraíso deseado, pues te encuentras de repente en un centro de internamiento, 60 días pasando. Pues después de ahí yo tuve suerte, y es más, en estos días no sabes lo que va a pasar de tu vida, porque estos días están caracterizados por investigaciones, porque como es una llegada ilegal, entre comillas, lo que se dice, entonces hay que investigar por parte de las autoridades, en este caso la policía y demás, y cómo han llegado, quiénes son los protagonistas que han facilitado todo ese proceso, ese tráfico de seres humanos. Entonces se hace una investigación tremenda, y al final se acaba de pillar algunos responsables que claro, están entre nosotros. Y así pillaron a 18 personas que fueron expulsados, y nosotros
Bueno, por suerte nos escapamos de esto y nos liberaron, nos dejaron, digamos, en libertad. A mí, junto a otras personas, me dejaron en un centro de acogida en Las Palmas, que es SEAR, y es ahí donde empezó todo mi proceso de integración, porque allí pasé 3 meses y empezando a aprender el castellano. Fijaros, y yo soy francófono y mi idioma oficial es el castellano, es el francés, y no hablaba nada de este bonito idioma, el castellano, y ahí en el SEAR empecé a estudiar, y mi intención no era de quedarme en España, y quería ir a Alemania, porque Alemania desde que estaba en mi país era mi sueño. Bueno, desde después me vine a Madrid con un permiso de viaje de la policía de Las Palmas, con la intención de coger autobús para ir a Alemania. Estando en Madrid, en un bar tomando un café, conocí un chico de Camerún que me habló del tema de asilo. Entonces, y reflexioné sobre el tema y decidí de pedir o de solicitar asilo en España. Lo solicité en Madrid y luego, días después, me mandaron a pasar todo el proceso en Cantabria y en Torrelavega, precisamente en un centro de la Cruz Roja. Bueno, desde allí yo puedo decir que todo lo positivo que he tenido en esta aventura de los 6 años que llevo en España, ahí ha sido la fuente principal para mí, porque el equipo de trabajo que hay allí, los trabajadores de la Cruz Roja me ayudaron muchísimo, y con un fantástico programa de inserción laboral, mejoría del castellano, cursos formativos sociolaborales, hasta orientarme a hacer la ESO, y tengo la ESO sacada. O sea, a los 2 años ya de vida en España me saqué la ESO. Yo mismo no me lo creía. Hostia, ¿cómo uno puede llegar en un país que tú no hablas el idioma y un título tan importante como la ESO en una escuela de adultos, y lo estudié ahí? Me costó bastante, pero conseguí sacarlo. Entonces, con estos programas sociolaborales que me metieron, y yo di a fondo, y me salió trabajo como dependiente en primer lugar en la tienda de Kiabi en Santander. Trabajé ahí durante 6 meses, claro, con un permiso de trabajo, con la tarjeta roja de solicitante de asilo, y luego se acabó el contrato y me volví al paro y volví a hacer otro curso de la Cruz Roja, en este caso del auxiliar de comercio, y conseguí otro trabajo en Chocolates Valor como ayudante de cocina. Pues allí, trabajando durante 3 meses y medio, pasó algo tremendo en mi vida, en negativo. Me denegaron el asilo mientras que yo estaba trabajando. Entonces me quitaron la tarjeta roja, que era un documento provisional para mí y que me servía a seguir estudiando, formándome, buscándome la vida, trabajando. Pues me quedé sin nada, sin documentación. Yo recuerdo desde octubre de 2017 hasta hoy, puedo decir, ahora mismo soy un recién nacido laboralmente y administrativamente, porque desde entonces me quedé sin documentación. Fijaros, han pasado 3 años y 4 meses y medio. La vida que me tocó vivir, la forma de vida que me tocó pasar en esta situación es inimaginable. O sea, no se lo deseo a nadie. Eso por decir
hasta tal nivel que la sociedad como está, la cosa tan complicada, tan bloqueo que se han puesto a nivel institucional y de todo, pues yo y con resistencia y valentía, pues a seguir peleando hasta por arraigo social, esa ley de circunstancias excepcionales que está en la ley orgánica, en la ley de la extranjería, pues y me agarré a eso para sacarme un contrato de trabajo y con los papeles. Y ahora he vuelto a tener papeles y con el trabajo y estoy súper contento, pero la conclusión de mi travesía es que la cosa está muy difícil. Es que hemos llevado la sociedad a tal nivel que nos hemos alejado de los principios básicos que son los derechos humanos. Nadie debe estar sin trabajo, nadie debe estar sin alojamiento, nadie debe estar sin documentación, nadie debe estar sin lo que es la vida. Pero parece que hoy en día esto está asegurado por algunos privilegiados y que la gente de los países pobres tienen que pasarlo como puedan para conseguir lo básico. Entonces, hablando del racismo, es lo que nosotros como sociedad, desde mi punto de vista, es lo que tenemos que mirar y sobre todo, ahora que más que nunca, que Europa y principalmente España, que ya sabemos con los problemas que hay, uno de ellos es la brecha demográfica que hay. Es el momento de pensar más que nunca a los extranjeros que somos, de distintos colores de piel y sobre todo de distintos orígenes de nacionalidades, que sepamos que España, pues vamos a tener que convivir juntos. O sea, españoles, extranjeros, que vamos a tener que convivir juntos, y eso supone que las diferencias se nos tienen que enriquecer, porque en realidad las diferencias están para eso, enriquecernos. Esas discriminaciones, pues allí me quedo. Muy bien, muchas gracias, De Eidúa. nada. Un poco para recoger las aportaciones de todos, yo haría una breve reflexión, ¿no? Aquí hemos hablado de espacios migratorios, físicos, personales. Agradecer a los que nos habéis contado vuestra experiencia personal, porque yo sé que es doloroso recordar algunos aspectos y os lo agradecemos de verdad. Y hemos visto cómo estos espacios, un poco recogiendo distintas palabras que han salido, hemos visto que son vacíos, que están llenos de racismo, de vulnerabilidad, deshumanización, de incertidumbre, ligados a la soledad, a la rabia, a la tristeza, a las pérdidas de familiares. Pero también yo he percibido cosas positivas, ¿no? Se hablaba de llenar esos vacíos, se hablaba de la capacidad de resiliencia, del crecimiento personal, de la fortaleza, de la interdependencia, del crecimiento social también, ¿no? Yo me quedaría con esto, ¿no? Con la riqueza de la diversidad cultural, porque Zaragoza es una ciudad intercultural y yo creo que es más rica, más enriquecida, como decíais, ¿no? En el enriquecimiento por ser diversos, ¿no? Entonces, bueno, quedémonos también con lo positivo que es esta experiencia, ¿no? De vida, ¿no? Y de encuentro, y de interdependencia, y de relación y de convivencia.
No tenemos acceso a preguntas, pero si queréis así brevemente hacer una aportación final, muy breve, para acabar. ¿Alguno de vosotros o vosotras? Pablo, ¿quieres decir algo para terminar tú? Yo quiero preguntar a Olga que si nos puede comentar algo más de la situación de la Amazonía ecuatoriana y de cómo está el quechua. Si podrías, el quechua es el dialecto, cómo está la situación allí ahora. No sé si nos podrías dar algún tipo de información o algo, comentar, añadir algo más. Bueno, yo siempre menciono de dónde vengo y quién soy, porque desde muy joven he sido una activista en mi país por la defensa del medio ambiente y la pelea, la guerra que tenemos contra nuestros gobernantes, contra las compañías petroleras, que sin un permiso o sin un diálogo con las comunidades nos llenan grandes empresas y nos destruyen esa gran naturaleza que tenemos y que nosotros como nacionalidades indígenas que existimos en la Amazonía ecuatoriana lo vamos cuidando. Pero ese es otro gran racismo diría, de estos grandes gobernantes. Y la verdad con mi lengua, tenemos como 14 lenguas en Ecuador. Hemos sido, la verdad, un caso que te podía contar es lo que pasaba justamente con mi padre, que le pasó a mi padre. Y contaba hace unos días con mi hermano, recordando. Se educó con los misioneros y no les permitían hablar el quichua. Si les escuchaban hablar el quichua a los estudiantes, les hacían cargar al otro compañero y les castigaba. Y ese mismo, lo que sucedió con él en su educación, lo hacía en mi casa. Por ejemplo, en este caso, somos 5 hermanos, y yo he sido la rebelde que a veces me iba con mi madre y en la chacra o en la huerta hablaba el quichua, ¿sabe? Todo ese... Y soy la que me mantengo, y hablando con mis hermanos, ellos, si hablar con una fluidez del quichua, no lo hacen. Y yo he sido la rebelde, así me he metido, y luego ya como empecé a trabajar ya con la organización, y entonces empecé yo a estar ahí con las comunidades y hablando en mi lengua. Hemos ido para quitarnos nuestra lengua, pero estamos y seguimos adelante con esta gran lucha de mantenerlo. Vale, gracias. Bueno, has ido, no sé, ya has hablado un montón y te has explicado un montón, no sé qué preguntarte, la verdad, no sé si quieres... Me ha alertado mucho, un poco. Me gustaría que cómo está la situación en tu país, o si tienes aquí mucha comunidad de gente de allí o... Bueno, ahora la situación política de mi país podemos decir que ahora está estabilizada, pero 6 meses anteriores hubo elecciones presidenciales que fueron muy calentadas por afrontamientos étnicos, porque el actual presidente es de una etnia y el líder de la oposición de otra. Siempre hay movidas cuando hay elecciones. Entonces, menos mal que no se fue de la mano. Ahora ha vuelto a ganar el actual presidente. Parece que la cosa está un poco estabilizada. Respecto a los paisanos, es que yo llevo un año y medio en Zaragoza y no conozco a muchísimo, y simplemente conozco a una que está en colaboración con la Casa de las Culturas, Mariama, pero sí que como he estado en varios sitios en España, en Canarias, en Madrid, en Cantabria, sí, hay muchos. No somos como
como los senegaleses o nigerianos, que son más numerosos que nosotros, pero unos cuantos en Madrid y en Cantabria sí hay. Aquí yo puedo decir que somos pocos. Sí. Vale. Bueno, y la Casa de las Culturas, que me gustaría saber que cómo veis cómo veis la evolución aquí en Zaragoza de los migrantes, las personas migrantes y racializadas, y que si tenéis algún desafío por delante o alguna cosa que nos podáis contar, que no habéis hablado vosotras, que os habéis presentado muy bien y es de agradecer, pero si queréis mencionar algo también. Gracias, Pablo. Bueno, ya sabéis, la Casa de las Culturas es un centro municipal del Ayuntamiento de Zaragoza que llevamos ya muchos años trabajando por la integración y por la convivencia de las personas extranjeras y de la sociedad de acogida, ¿no? Entonces, retos todos los días, porque esto no acaba. Quiero decir que la situación de vulnerabilidad y de racismo y de esos pequeños microrracismos a veces, ¿no? En Zaragoza no se da un gran racismo, es verdad, no existe, pero sí hay pequeñas diferencias, hay, como decía también Isabel, desinformación, falsas informaciones que crean distancia, desconocimiento. Entonces ese es nuestro principal reto, trabajar por la convivencia, trabajar por la información veraz, como decía Isabel, y porque seamos cada vez una sociedad más intercultural y yo creo que eso nos enriquece, ¿no? Entonces, ahí estamos luchando porque no es fácil, pero con mucha ilusión. Es verdad que la Casa tiene un equipo, vosotros lo conocéis, muy motivado, muy profesional, y eso es un pilar importante. Y yo me siento personalmente muy satisfecha de trabajar aquí. Es un trabajo muy bonito, muy enriquecedor personalmente. También hablo desde mi posición personal y agradezco porque a mí esto me aporta personalmente muchísimo. Yo creo que al resto de compañeras pues también. Yo, para añadir lo que acabas de decir, es que es verdad, yo lo puedo decir a base de mi experiencia, porque he estado en muchos sitios en España. Y lo que he visto en Zaragoza, en referido a ese apoyo y a los inmigrantes, los más necesitados, es que no lo he visto en ningún sitio. O sea, de hecho, fue la razón principal de quedarme en Zaragoza, empezar a buscar ese contrato que me exigían para regularizar mi situación. O sea, el trabajo es fantástico, la estructura para apoyar a la gente de distintas culturas que están en situación de vulnerabilidad, yo creo que yo no lo he visto en ningún sitio, ¿sabe? Y esto demuestra que Zaragoza es una ciudad muy, muy acogedora. Sí. Bueno, si os parece, terminamos ya la mesa de debate. Espero que haya sido de su interés, que haya sido un momento de reflexión, de hacerse preguntas, de cuestionarse cosas, ¿no? Un pensamiento creativo es importante, ¿no? Y agradecer fundamentalmente a Pablo, que ha sido el motor, pero a Félix, a Isabel, a Minetu, a Seiduba y a Olga. Y como decía Pablo, al equipo de grabación, que no es fácil esta videoconferencia. Muchas gracias a todos, de verdad, por la participación. Y a vosotros.